niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Maricruz Valenzuela y el día de hoy vengo a presentarles sobre las obras de teatro, los conceptos básicos y los tipos de género de obras de teatro. Hoy les tengo algo para ponerles que me parece que les va a encantar. Les propongo que comencemos juntos que conozcamos juntos sobre las obras de teatro y que invitemos a nuestros padres, amigos, quien quiera o personas que quieran conocer sobre este tema. ¿Qué les parece? Cuando decimos obras de teatro, ¿en qué piensan? Muy bien, que siempre se cuenta una historia. Los actores están listos. Abran el telón, que arranque la función. ¿Qué son las obras de teatro? Una obra de teatro es un género literario que está constituido por conversaciones entre los personajes. Se trata de una narración expresada por el modo compositivo del diálogo. Las obras de teatro se parten en tres, que es la parte inicial o la presentación, el nudo. En la segunda parte es el nudo o desarrollo y la tercera es el desenlace o final. Las características principales de las obras de teatro son que son representadas por actores ante un público, pueden estar escritos en verso o en prosa, hace uso de escenografía y utilería, vestuarios acorde a la interpretación de la obra y un guión de lo que va a tratar la obra. ¿Qué es el teatro? El teatro es la dramatización que consiste en la presentación de una acción llevada a cabo de un personaje a un espacio determinado. El texto dramático. El texto dramático es el texto de la obra de teatro donde aparecen las interpretaciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. También tenemos lo que es la escena, es el centro de la acción dramática limitada por la entrada y la salida del personaje. Se compone de diálogos, monólogos, silencios y acotaciones. Su duración de la obra varía de acuerdo a las pautas que lo determinan. El acto es un conjunto de escenas que representa una unidad en la presentación que se exponen en los personajes y la situación que desencadena el conflicto. Las acotaciones también pueden ser indicadas para el director, que son las aclaraciones y la explicación que el autor de la obra. Las indicaciones también pueden ser el lugar, el tiempo, la gestualidad, la descripción física o la psicología del personaje. ¿Qué señala? Pues señala la destinidad de la entrada o salida del personaje, el vestuario, la escenografía, la ubicación del personaje y el silencio. Tipos de obras, también puede ser, el tipo de obra puede ser la tragedia, que son los personajes habitualmente de alta clase social, héroes, dioses, que se enfrentan a la fatalidad y a su destino con trágico final, normalmente con la muerte del protagonista. También está la comedia. Al contrario de la tragedia, la comedia presenta multitud de escenas divertidas. También tenemos lo que es el teatro con títeres, que son obras que hacen uso de títeres que interpretan a los personajes para darle un toque pícaro a la presentación. Ahora veremos la actividad. Ahora leeremos una obra de teatro y pondremos atención para contestar estas preguntas.
La obra de teatro se llama El hueso de la ciruela. Escenografía. La obra sucede en el comedor de una casa. Hay una mesa con un mantel largo. Sobre la mesa hay un plato con 5 ciruelas. Personajes. Vania, mamá, papá, hermano, hermana. Primera escena. Vania y su mamá están sentados en el comedor. Vania, asombrada. Mamá, ¿qué son estas esferitas? Mamá, leyendo un libro. Son ciruelas, las comeremos de postre. Vania, huele muy bien. ¿Son dulces? ¿Son dulces? Mamá, son muy dulces y también jugosas. Vania, ¿por qué nunca las he comido? Mamá, porque es difícil de conseguirlas. Vania, ¿en cuánto tiempo las comeremos? Mamá, después de almorzar, en unas 2 horas. Vania, mis hermanos las han probado. Mamá, desesperada. No lo recuerdo. Vania, no lo recuerdo, Vania. Sale de la habitación. Vania, contando las ciruelas. 1, 2, 3, 4, 5. Vania toma una ciruela y rápidamente se esconde bajo la mesa. Segunda escena. Está la familia sentada alrededor de la mesa terminando de comer. Papá, díganme, hijos, ¿alguien de ustedes se comió una ciruela? Hermano y hermana, no. Vania, mirando al piso. Yo no me la comí. Papá, uno de nosotros se la comió y eso no está bien. Pero no es lo peor. Lo peor es que la ciruela tiene un hueso y si alguien no sabe comerlas y se traga un hueso y se traga uno, se muere el día siguiente. Vania, exaltada. El hueso lo arrojé por la ventana. Todos ríen excepto Vania que estalla en sollozos. Ahora, ahora contestaremos la actividad. Ahora contestaremos la actividad del hueso de la ciruela. ¿Dónde sucede la escena? Muy bien, en el comedor de la casa. ¿Cuáles son los primeros personajes que aparecen? Vania y mamá. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son todos los personajes? Muy bien, Vania, mamá, papá, hermano y hermana. ¿Cuántos personajes aparecen? 5. Muy bien. Muchas gracias, es todo por hoy. Nos vemos luego. Buenas tardes, mi nombre es Milagros Alejandra Lucero Cruz y les vengo a hablar sobre el tema de las partes de una obra de teatro. ¿Cuáles son las partes de una obra de teatro? Hablando generalmente sobre las obras y sus partes, ¿no? La manera en que está ordenado el texto dramático nos da un patrón. Para establecer las partes de una obra de teatro podemos dividir el texto en actos, cuadros y escenas. Pero, ¿qué son estos? Para allá vamos. Las partes de una obra de teatro. ¿Qué son los actos? Los actos son las partes en las que se divide la obra y suelen presentar importantes cambios de escenario, personajes y paso en el tiempo de la narración. Y por otro lado, las escenas son las porciones en que se dividen los actos y que los
presentan situaciones o acciones de los personajes en el escenario. ¿Qué son los cuadros? Un cuadro es cada una de las partes en las que se puede dividir una representación teatral sin cambio de decorado o escenografía. Es cuando se cambia completamente la escena. ¿Qué son las escenas? Se conoce como escena a cada una de las partes que conforman una obra teatral. Esto en el caso del teatro, en tanto en el cine y la televisión se llama escena a la representación de una determinada situación que lleva a cabo los protagonistas de una película o programa de TV. Ahora que ya sabemos cuáles son las partes de una obra y tenemos un poco más de conocimiento sobre estos, vamos a pasar a hacer una actividad. La actividad del día de hoy es que se les va a entregar una hoja donde viene la obra de teatro de Hansel y Gretel. Supongo que muchos conocen el cuento, ¿verdad? Pues se les va a entregar esta. Esta la tienen que dividir conforme a las partes que tiene. ¿Cuáles son las partes? Ya las explicamos, que son los actos, el escenario. Entonces lo tienen que ir encerrando y me van a ir marcando a un lado qué tipo de parte es. ¿Ok? Vamos a empezar con la actividad. Ok, entonces vamos a empezar con la obra. Aquí tenemos la obra. Aquí la tenemos en el cuaderno. Entonces vamos a empezar con los actos. Recuerden que los actos son las partes en las que se divide o suelen presentar importantes cambios durante pues esta misma, ¿no? Por ejemplo, aquí que la obra nos dice que se va a dividir en los actos, ¿no? Vamos a poner primero los actos, que serían aquí, donde ya entran, que nos narra que ya entra Hansel y Gretel, para recoger lo que sus papás les mandaron a hacer, ¿verdad? Y acá también, donde nos dice que cada personaje tiene que estar en un lugar distinto, en un lugar correspondiente, ¿ok? Ahora vamos con las escenas. En este pedazo de obra está dividida en justamente dos escenas, que es donde al principio, la escena número 1, que es donde nos narra cómo empieza la historia. Sí, de que los papás están en la casa, que el papá está haciendo la cena y la mamá está cortando la leña, Hansel y Gretel están en el comedor haciendo sus deberes escolares. Entonces, todo cambia totalmente para la escena número 2, cuando los papás les piden que vayan a cortar fresas. Ahí entra la escena número 2, donde ya aparece Hansel y Gretel cortando las fresas en el bosque. ¿Ok? Ahí ya serían dos escenas. La primera donde están los papás en la casa junto con Hansel y Gretel, y la segunda donde Hansel y Gretel ya están en el bosque cortando las fresas. ¿Ok? Un cuadro. Recuerden que un cuadro es una de las partes en las que se puede dividir una representación teatral sin el decorado, o sea, sin cambiar la escenografía, vaya. Entonces aquí aparece en la escena, vamos a poner la escena número 2, donde Hansel y Gretel empiezan a tener una conversación, pero están justamente en el bosque. Entonces ese sería un cuadro. ¿Por qué? Porque no están cambiando la escenografía, siguen platicando y están en el mismo bosque, juntando las fresas. Donde Hansel dice, una fresa al cesto y una fresa para Hansel. Entonces después Gretel dice, una fresa para Gretel y una para el cesto. Entonces, están dialogando, están haciendo lo que se les pidió, pero en el mismo cuadro. ¿Cuál es el cuadro? El bosque. Sería la escenografía. ¿Ok? Entonces, como dijimos, aquí ya está dividido, ya lo dividimos en los actos, en las escenas, que encontramos dos, y también en los cuadros, que también que les haya gustado, espero que la puedan haber disfrutado
Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola niños, yo soy la maestra Mariela Núñez. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se lleva a cabo una obra de teatro. ¿Saben cómo se lleva a cabo una obra de teatro? Muy bien, muy bien, si tienen un poco de conocimiento de las obras de teatro. ¿Qué conocen de las obras de teatro? Muy bien, muy bien. ¿En qué piensan cuando escuchan obras de teatro? Muy bien, muy bien. Ahora, niños, es momento de hablar de cómo se lleva a cabo una obra de teatro. Primero, se tiene que hacer un guión donde ahí se va a escribir la historia que se va a contar y todo lo que se va a encontrar en la obra de teatro. Es decir, que primero se tiene que tener un guión, un escrito de lo que se vaya a hablar para así tener un seguimiento de dónde guiarte. Por ejemplo, las obras de teatro se pueden hacer de una historia personal, pues de una persona. Por ejemplo, una persona tiene su propia historia, ya sea buena o mala, y la quiera transmitir a través de una obra, pues se tiene que hacer un guión de la vida de esa persona para así poderse llevar la obra de teatro. El punto número 2 es después de tener el guión de teatro, se tiene que buscar a los actores y es recomendable un personaje que sea fácil para cada uno y que se puedan adaptar al guión. Este punto, niños, quiere decir que se tienen que buscar a los actores, se tienen que buscar a los personajes que puedan interpretar la historia, Por ejemplo, en la historia de ese personaje, se tiene que buscar, si el niño de la historia tiene pelo negro, pues se tiene que buscar un personaje que tenga el pelo negro o que se le sea más fácil a hablar como ese personaje y así. También, niños, es importante que en una obra de teatro haya asistentes para poder ayudar al montaje, como aprender y apagar las luces, el control de la música, los efectos del sonido durante la obra y también decorar la escena. Es decir, que siempre tiene que haber personas que te tengan que ayudar para así tener una mejor organización en la obra de teatro. Como uno se tiene que encargar de la música, que al momento de que haya suspenso se escuche una música de miedo, que te sorprenda y que cada vez sea más interesante la obra de teatro. Y así como las luces, cuando va pasando un personaje importante, las luces empiezan a parpadear y así haga más interesante. Y también, niños, no olviden que en una obra de teatro es importante la decoración de la escena. También es necesario un diseño de la escenografía, que es sobre lo que les hablaba. Es un diseño único y no se tiene que cambiar durante la obra. Se puede colocar iluminación y efectos de sonidos para que no sea tan complicado cambiar los diseños. No importa dejar el mismo diseño, con que tenga una buena iluminación y efectos de sonido. Con eso, la escenografía va a estar muy padre. También un punto muy importante es la programación de ensayo durante los actores.
que es donde trabajan en mejorar su papel y no sentirse nervioso el día de la obra. Y es necesario que se trabaje diario o cuando el actor tenga la disponibilidad. Es decir, que para que el actor no se trabe al momento de interpretar el papel que le tocó, pues es recomendable que lo ensaye. Si es necesario, pues diario, para que así tenga un mejor desenvolvimiento y no se sienta nervioso y pueda hacer muy bien su papel. ¿Tienen alguna duda, niños? Acuérdense que estos son uno de los puntos muy importantes para una obra. Ahora, niños, es momento de hacer una actividad que consiste en escribir los puntos importantes que necesita tener una obra de teatro. Vamos a escribir los puntos que más importantes sientan que van en una obra de teatro. Y abajo vamos a dibujar una escenografía, la escena de una obra de teatro, con nuestros colores y con nuestra hoja. Vamos a hacer nuestra obra de teatro. Primero vamos a escribirla. Para esto, niños, les voy a dar 10 minutos para hacerla. Enlístenlos desde el 1 hasta todos los puntos que ustedes hayan considerado importantes. De los que les mencioné, los van a escribir y abajo van a dibujar una escena. Imagínense una escena con luces, con sonidos en las esquinas, con personas. Ustedes pongan a volar su imaginación. Aquí los espero. Recuerden colorearla para que así se distingan con los colores. Muy bien. Está quedando muy bien. Muy bien, van muy bien, casi terminan ya. Muy bien, niños. ¿Ya terminaron todos la actividad? Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, niños, es momento de poner atención al video para que conozcan cómo se lleva a cabo una obra de teatro. Pongan mucha atención. Vamos a poner atención porque se les van a hacer unas preguntas sobre qué son las obras de teatro. Ya pusieron los puntos más importantes que les enseñé. Y ahora vamos a poner atención sobre cómo se lleva a cabo la obra de teatro. Vamos a esperar unos momentos para que se pueda presentar cómo se lleva a cabo una obra de teatro. Los actores están listos. Abran el telón y arranca la función. Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? ¡Me encanta! Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar.
Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes. Niños, es el guión que se lleva a cabo. Recuerden que es el primer punto que les mencioné, que es muy importante y que no lo deben de olvidar, que se trata sobre la historia de una persona o de algo interesante. Y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: ¡Ah, Caperucita! ¡Qué hermosa capa roja tienes! ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señala. Esta parte, niños, es la que les digo, que en cada se puede dejar la misma escena, el mismo diseño, pero también para darle más entusiasmo y que sea más divertido, le pueden cambiar de diseño. Señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. Hacer o no hacer la tarea. Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. ¡Oh! Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Mi abuela cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice: esto es una tragedia. Y mi mamá le dice: no te pongas melodramática. Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad. ¿Sabes? Muy bien, niños. Ahora que ya vieron el siguiente video, ahora, momento de hacerles unas preguntas. Debieron haber prestado atención porque es importante que se aprendan los puntos que lleva una obra de teatro, sobre cómo se lleva a cabo una obra de teatro, qué es lo que tiene, qué es los puntos importantes, qué sigue después de cada cosa, etcétera. ¿Qué se necesita para empezar una obra de teatro? ¿Alguien me puede decir qué se necesita?
Muy bien, se necesita buscar un guión de teatro donde se van a basar básicamente, que es pues donde se van a hallar los personajes. ¿Qué más es importante en una obra de teatro? Muy bien, elegir actores y adaptar al guión a ellos. Es importante que se asemejen a los personajes reales. Y si es una obra de teatro diseñada por ellos mismos, pues nomás con que no se les dificulte y se puedan expresar fácilmente. ¿Qué más es importante? ¿Qué me pueden decir? Muy bien, el diseño de la escenografía. Muy bien, niños. Hasta el día de hoy aprendieron muy bien todos los puntos importantes que lleva una escenografía. Muy bien. Muy bien, niños. El día de hoy han aprendido mucho. Esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en una próxima clase. Gracias. Buen día, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la maestra Michelle y esta es la sesión número 4 y hoy les hablaré sobre los elementos de una obra de teatro. Primero que nada les quiero hacer unas preguntas para que recuerden un poco del tema. ¿Alguno de ustedes sabe lo que son las obras de teatro? Sí, muy bien. Y exacto, las obras de teatro son una representación de una historia formada por actos o guiones. Otra pregunta. ¿Ustedes saben o conocen los elementos de una obra de teatro? Ok, si no es así no hay problema. Ahora en un momento les explicaré cuáles son cada uno de ellos y para qué sirven o los podemos utilizar. Ahora comenzaremos con la clase. En esta imagen yo te muestro 4 de los principales elementos de una obra de teatro. El número 1 son los personajes. Estos son los actores, los cuales cada uno de ellos representan un personaje que integra la obra y las acciones de ellos es lo que definirá la obra. Ellos actúan con sentimientos, etc., los cuales también le darán vida al personaje. El elemento número 2 es la escenografía, el cual es uno de los puntos más importantes porque este es en el que mostramos objetos y elementos como decoración. También se muestra este en el escenario, el cual el escenario podría ser cualquier lugar. El punto número 3 es el guión, que es donde se escribe todo lo que sucederá en la obra. Y el elemento número 4 es el director, el cual es la persona encargada de coordinar toda la obra. Él se debe hacer cargo sobre que esta obra salga bien, que los personajes hagan bien su papel, que la escenografía esté muy bien hecha y que el guión también esté muy bien hecho. Otro de los elementos de la obra de teatro son el vestuario, el maquillaje, y estos dos los llevan los personajes, porque esto también es lo que le dará vida al personaje. También la iluminación del escenario y la audiencia, ya que sin la audiencia no pudiéramos tener una obra de teatro, ya que necesitamos de ella para nosotros sentirnos motivados y hacerlo mejor. Muy bien. Aprendiendo esto, nosotros podemos pasar a la actividad del día, la cual consiste en que yo el día de ayer le envié a sus mamás un archivo de la actividad de hoy, en la cual deberán de ya tenerla impresa. Y los materiales que necesitaremos son esa hoja de papel y los 3 colores
que te indica la actividad, los cuales son el rojo, el verde y el azul. La actividad consiste en leer la obra de teatro que se presenta en la hoja, la cual tiene de título Los tres cerditos y el lobo malvado. Aquí está una de ellas. Esto se trata de que con lo que nosotros acabamos de aprender deberemos identificar al menos 3 elementos de la obra de teatro y subrayarlos de la manera correspondiente. Por ejemplo, las instrucciones dicen: subraya de colores correspondientes los 3 elementos que se muestran en la siguiente obra de teatro. Por ejemplo, deberemos de subrayar los personajes con color rojo. En esta hoja deberemos identificar dónde se encuentran los personajes, dónde habla de ellos, etc. Y así con los demás elementos. También se muestran 3 imágenes y esto está a nuestro criterio si nosotros queremos dibujarlas, colorearlas, etc. para entregar un mejor trabajo, más bonito visualmente. Ok, entonces nosotros tenemos 40 minutos para realizarla. Ya terminamos toda nuestra actividad. ¿Sí? Muy bien. Ahora quisiera preguntarles, ¿les gustó esta actividad? Muy bien, qué bueno. ¿Y alguno de ustedes ya conocía de estos elementos? Exacto. Aquí conocimos muchos de ellos. Muy bien. Entonces nosotros ya casi finalizamos esta clase, pero ahora quisiera que alguno de ustedes, algún participante, voluntariamente me dijera cuál es el elemento que se marca con la flecha amarilla. Muy bien. Exacto. El elemento que se marca con la flecha amarilla es la escenografía, la cual es en la que se muestran los objetos, elementos, etcétera, que nos enseña esta obra. Por ejemplo, esta obra habla sobre los animales y su escenografía es como un parque, etcétera. Y ahora, ¿cuál es el elemento que se marca con la flecha roja? Muy bien. El elemento que se marca con la flecha roja son los personajes. Son todas esas personitas que están vestidas o adaptadas al personaje que se le está dando a cada uno de ellos. Por ejemplo, un león, un tigre, un elefante, etc. Cada uno de ellos deberá hacer acciones con las que nosotros sepamos que es ese personaje. Muy bien. Por último, muchas gracias. Esta clase ya ha finalizado y espero les haya quedado muy claro o les haya quedado algo de enseñanza sobre los elementos de las obras de teatro. Y algún día cuando ustedes hagan una obra de teatro o la planeen, puedan poner en práctica todo lo que el día de hoy hemos aprendido. Muchas gracias por su atención.